En los pliegues más oscuros de la Andalucía de posguerra, durante los llamados años del hambre, la lluvia caía con una tenacidad bíblica, convirtiendo los caminos en lodazales intransitables. Para un viajero solitario, empapado hasta los huesos y con el frío mordiendo su carne, la única luz en kilómetros a la redonda era una promesa de salvación. Provenía de una pequeña ventana del mesón del olvido, un bastión de calidez en un mundo desolado. La silueta del hombre se recortó contra la tormenta al empujar la pesada puerta de madera, sin saber que el refugio que buscaba era la antesala de un olvido mucho más profundo y permanente. El aroma que lo recibió, una mezcla embriagadora de especias y carne cocinada a fuego lento, pareció ahuyentar de inmediato los fantasmas del camino. Era un olor que prometía consuelo, que hablaba de hogar y de abundancia en una era definida por la más absoluta escasez. Dentro, el mesón era un microcosmos de vida suspendida. El crepitar de la leña en el hogar, las mesas de madera robusta pulidas por incontables codos y el murmullo de conversaciones ahogadas creaban una atmósfera casi sagrada. En el centro de todo, como una matriarca presidiendo su dominio, se encontraba doña Rosa. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida difícil, estaba perpetuamente adornado con una sonrisa amable. Era el alma del pueblo, una viuda que había transformado su propia tragedia en un santuario para los desamparados. Ofrecía a cada comensal no solo un plato de comida caliente, sino una dosis de dignidad, un recordatorio de que incluso en los peores tiempos, la bondad podía florecer. El viajero, al verla, sintió que por fin había encontrado un puerto seguro tras una larga y penosa travesía. La hospitalidad de aquella mujer parecía tan genuina como el calor que emanaba de la chimenea. El plato que llegó a su mesa era una obra maestra de la cocina de supervivencia. Una caldereta humeante, de un color rojo intenso por el pimentón de la vera, con trozos de carne tan tiernos que se deshacían al simple contacto con la cuchara. El viajero, que llevaba días alimentándose de poco más que pan duro y desesperanza, tomó el primer bocado y cerró los ojos. El sabor era insondable, una complejidad que evocaba memorias de festines olvidados, de celebraciones familiares de un tiempo anterior a la guerra y la miseria. No era simplemente comida, era una resurrección de los sentidos. Cada cucharada era más deliciosa que la anterior, una sinfonía de sabores que parecía nutrir no solo el cuerpo, sino también un alma marchita por el hambre. Devoró el guiso con una voracidad que nacía de la más profunda gratitud, ajeno a todo lo que no fuera aquel milagro culinario. Mientras el hombre comía, doña Rosa lo observaba desde detrás del mostrador, secando un vaso con un paño blanco. Su sonrisa no vacilaba, pero sus ojos, dos pozos oscuros y serenos, carecían de la calidez que su boca profesaba. Había en su mirada una quietud analítica, una paciencia metódica que no encajaba con la figura de abuela bondadosa que proyectaba. Era la mirada de un artesano evaluando su material, la de un agricultor examinando una cosecha a punto de ser recogida. El viajero, absorto en su plato, solo percibió la amabilidad de su anfitriona, la generosidad de su gesto. No podía ver que, para doña Rosa, él no era un huésped, sino un eslabón más en un ciclo nefasto y pragmático de sustento. El plato que tanto disfrutaba no era un acto de caridad, sino una inversión para el menú de la semana siguiente. Nadie sospechó nunca nada. Hoy, ese mismo edificio es un esqueleto de vigas podridas y muros devorados por la hiedra. El mesón del olvido ya no ofrece refugio, sino una advertencia silenciosa. El viento gime a través de las ventanas rotas, como si transportara los ecos de las conversaciones alegres que una vez llenaron sus estancias, ahora ahogadas por un silencio sepulcral. El aroma a guiso ha sido reemplazado por el olor a humedad, a tierra removida y a un secreto que se niega a ser enterrado del todo. Los que pasan cerca apuran el paso, especialmente al anochecer, pues se dice que la propia estructura está impregnada de una tristeza insondable, una memoria de la desolación que se aferra a cada piedra. La ruina no es solo el resultado del paso del tiempo, sino la cicatriz física de un horror que la comunidad intentó, sin éxito, borrar de su historia. Los ancianos del pueblo, cuando se les pregunta, bajan la voz y miran de reojo hacia las ruinas.
Hablan del mesón como un lugar maldito, una herida abierta en el paisaje y en la memoria colectiva. Cuentan que allí, el hambre, esa bestia omnipresente que acechaba cada hogar en la España de la posguerra, encontró su encarnación más perversa y literal. La historia de Doña Rosa se ha convertido en una leyenda negra, un cuento macabro susurrado para asustar a los niños y recordar a los adultos que la desesperación puede abrir puertas a abismos inimaginables. El nombre de la mujer que una vez fue considerada una santa laica, ahora se pronuncia con una mezcla de terror y fascinación, como el epítome de cómo la necesidad puede pervertir el más fundamental de los actos humanos, el de alimentar al prójimo. La leyenda es un eco que perdura hasta nuestros días, una prueba de que algunas historias se niegan a morir, y ya que estos relatos viajan en el tiempo y el espacio, le invitamos a que nos diga en los comentarios desde qué ciudad se une a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que su reloj marca este momento. Con su presencia registrada en nuestro archivo, volveremos a finales de la década de 1940, a los días en que el mesón de Doña Rosa aún era un faro de esperanza, para descubrir cómo la primera y más delgada fisura comenzó a aparecer en su impecable fachada de piedad y generosidad. La llegada del sargento de la Guardia Civil, Eladio Morales, al pueblo fue un evento tan discreto como el caer de una hoja en otoño. Era un hombre joven para su rango, con una mirada que delataba una mente analítica y un alma que había envejecido prematuramente en las trincheras de la guerra. Trasladado desde el bullicio de Sevilla a aquel rincón olvidado de Andalucía, su misión era imponer un orden que a nadie parecía importarle. Su predecesor, un hombre entrado en años y en complacencia, le había descrito el lugar como un remanso de paz donde nunca ocurre nada. Sin embargo, para Morales, un veterano de conflictos donde la paz era solo la pausa entre dos atrocidades, el silencio del pueblo no sonaba a tranquilidad, sino a un secreto bien guardado. Su escepticismo innato, forjado en el cinismo de la posguerra, le impedía aceptar cualquier normalidad aparente como la verdad absoluta. En su primera semana, el sargento Morales se dedicó a conocer a las figuras locales, un ritual necesario para cualquier forastero que pretendiera integrarse. Inevitablemente, todos los caminos y todas las conversaciones lo llevaron al mesón del olvido y a su propietaria, Doña Rosa. La encontró exactamente como se la habían descrito, una matrona de sonrisa perenne y manos trabajadoras, cuyo establecimiento era el corazón palpitante de la comunidad. Le ofreció un plato de su famosa caldereta, y mientras Morales comía, no pudo evitar notar la devoción casi religiosa que los demás parroquianos le profesaban. Era una santa laica, una figura intocable cuya generosidad parecía tan inagotable como la olla que siempre borboteaba en su cocina. Pero el sargento, entrenado para detectar las disonancias, percibió en su amabilidad una cualidad mecánica, una perfección tan pulida que resultaba, en sí misma, sospechosa. Fue en el pequeño y húmedo archivo del cuartel donde Morales encontró la primera hebra suelta en el tejido de aquella aparente normalidad. Desempolvó legajos que no habían sido abiertos en años, expedientes de personas desaparecidas que su antecesor había cerrado con desgana. Los informes eran lacónicos. Viajero de paso, sin familia conocida, probablemente siguió su camino en busca de fortuna. Eran las historias anónimas de los años del hambre, hombres solitarios borrados del mapa por la indiferencia y la miseria. Sin embargo, al compilarlos, Morales descubrió un patrón inquietante, una constante geográfica que los informes oficiales habían ignorado. El último registro de la presencia de cada uno de aquellos hombres, sin excepción, era el libro de huéspedes de la única pensión del pueblo, y todos, antes de desvanecerse para siempre, habían pasado su última noche cenando en el mesón del olvido. La estadística, para un hombre como Morales, era una ciencia exacta que no admitía milagros ni coincidencias tan flagrantes. La probabilidad de que una docena de hombres, en el transcurso de 2 años, desaparecieran sin dejar rastro justo después de visitar el mismo establecimiento era astronómicamente baja. No era una simple casualidad, era un algoritmo macabro que operaba bajo una fachada de hospitalidad.
Mientras el resto del pueblo inhalaba el aroma del famoso guiso de Doña Rosa como una bendición, el sargento comenzaba a percibir en él un matiz olfativo diferente, una nota subyacente que le recordaba al olor dulzón y metálico de los hospitales de campaña. El mesón, que para todos era un refugio, para él empezaba a tomar la forma de un sumidero, un punto ciego en el mapa por donde la gente simplemente dejaba de existir. El punto de inflexión, el momento en que la sospecha abstracta comenzó a solidificarse en una certeza tangible, llegó una tarde de domingo en la plaza del pueblo. Morales observaba a Benito, el mozo del mesón, un joven de mente sencilla al que Doña Rosa había acogido bajo su protección. El muchacho jugaba con algo que brillaba bajo el sol, un objeto que pulía con una devoción casi infantil. Al acercarse, el sargento sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que Benito sostenía en sus manos era un pequeño y ornamentado reloj de bolsillo, de plata y con un elaborado monograma grabado en la tapa. Era una pieza única, inconfundible, y Morales la reconoció al instante, pues su descripción exacta figuraba en el informe de la desaparición de un comerciante de tejidos de Écija, un hombre llamado Julián Rivas, cuyo rastro se había perdido en aquel mismo pueblo hacía más de un año. El sargento se aproximó con cautela, preguntando a Benito dónde había encontrado un objeto tan valioso. El joven, asustado por la autoridad de su uniforme, balbuceó que se lo había regalado la señora Rosa, que ella le dijo que lo había encontrado tirado en el camino polvoriento que llevaba al mesón. La explicación era débil, casi un insulto a la inteligencia, pero la inocencia del muchacho parecía genuina. No era un cómplice, sino un instrumento, un peón inconsciente en un juego cuyas reglas desconocía por completo. El reloj de bolsillo ya no era solo un objeto, era una prueba, el primer eslabón de una cadena que, Morales estaba seguro, conducía directamente a la puerta de la cocina de Doña Rosa. La pregunta ya no era si algo andaba mal en el pueblo, sino cuán profundo y hediondo era el pozo de la verdad. El enfrentamiento fue sutil, una danza de preguntas veladas y respuestas ensayadas. Morales visitó a Doña Rosa esa misma tarde, con el pretexto de agradecerle de nuevo su hospitalidad. Casualmente, mencionó el reloj que había visto en posesión de Benito. La sonrisa de la mujer no vaciló ni un instante. Con una naturalidad pasmosa, repitió la misma historia. Una baratija encontrada en el camino, un simple regalo para un muchacho que no tenía nada. Despachó la preocupación del sargento con la autoridad moral que le confería su reputación. En estos tiempos, sargento, dijo con una falsa piedad en la voz, uno se alegra de encontrar cualquier cosa que traiga un poco de brillo a la vida de los desdichados. Su actuación era impecable, la de una benefactora ofendida por la mera insinuación de una falta. Sin embargo, tras la máscara de benevolencia, Morales detectó algo más. En la profundidad de los ojos de Doña Rosa, por una fracción de segundo, vio un destello de cálculo frío, una evaluación rápida y precisa de la amenaza que él representaba. Era la mirada de un depredador que ha sido descubierto y que ahora mide a su oponente, decidiendo si debe huir, luchar o simplemente esperar a que el peligro pase. Ella no tenía miedo, tenía un control absoluto de la situación, o al menos eso creía. Al salir del mesón, el sargento sintió que acababa de declarar una guerra silenciosa, una guerra en la que su única arma era la lógica, mientras que su adversaria contaba con el amor incondicional de todo un pueblo como escudo. Aquella noche, el sargento no pudo dormir. El rostro sonriente de Doña Rosa se superponía en su mente con la lista de nombres de los desaparecidos. Cada detalle, cada palabra de su conversación, se repetía en un bucle incesante. La facilidad con la que había mentido, la calma con la que había construido una narrativa plausible para un objeto robado, no era propia de una simple mesonera. Revelaba una mente metódica y una ausencia total de conciencia. Comprendió que no se enfrentaba a una criminal común, sino a algo mucho más antiguo y primordial. Doña Rosa no era simplemente una mujer que había transgredido la ley, era la encarnación de una supervivencia pervertida, una lógica rota por el hambre y la pérdida que ahora operaba bajo sus propias y nefastas reglas. El reloj de bolsillo de Julián Rivas reposaba sobre su escritorio.
Su tic-tac rítmico era el único sonido en la quietud de la noche. Ya no marcaba las horas, sino que contaba los segundos hacia una revelación que Morales temía y anhelaba a partes iguales. Cada tic era un eco de una vida extinguida, un recordatorio de que bajo la superficie de aquel pueblo tranquilo y piadoso, latía un corazón de oscuridad insondable. La fachada de normalidad se había agrietado, y a través de esa fisura, el sargento comenzaba a vislumbrar el verdadero y espeluznante rostro de la matriarca del Mesón del Olvido. La investigación apenas había comenzado, pero él ya sabía que lo que encontraría al final del camino cambiaría para siempre la historia de aquel lugar. La normalidad, incluso una tan precaria como la de la posguerra, tiene un ritmo propio, una cadencia de días idénticos que adormece la sospecha. Esta monotonía se rompió una mañana de martes con el sonido insólito de un motor de automóvil, un carraspeo metálico que ascendió por la calle principal hasta detenerse frente al cuartel de la Guardia Civil. Del vehículo descendieron 3 figuras vestidas con un luto riguroso que contrastaba violentamente con el polvo blanquecino del camino. Eran un matrimonio de mediana edad y su hijo adolescente, sus rostros marcados por una ansiedad que no pertenecía a aquel lugar. No eran viajeros buscando cobijo, eran heraldos de una verdad incómoda, la encarnación de una pregunta que el pueblo había decidido no formular nunca. Su llegada fue el primer temblor de un terremoto que estaba a punto de resquebrajar los cimientos de la comunidad. Se presentaron ante el sargento Morales con la formalidad desesperada de quienes han agotado todas las demás vías. Eran la familia de Ricardo Vargas, un respetado tratante de ganado de un pueblo vecino en la provincia de Huelva. Su tío, explicaron, había sido visto por última vez hacía una semana, dirigiéndose precisamente a aquella localidad para cerrar un trato. Desde entonces, el silencio más absoluto. La sobrina del desaparecido, una mujer de manos encallecidas por el trabajo y ojos enrojecidos por el llanto, extendió una fotografía con mano temblorosa. Era el retrato de un hombre robusto, de bigote cuidado y mirada directa, la viva imagen de una prosperidad modesta y una vida ordenada. No era un vagabundo sin nombre, ni un alma perdida a la deriva. Era un hombre con una familia que lo buscaba, un ancla en el mundo real que impedía que su historia se disolviera en la niebla de la indiferencia. Para el sargento Morales, aquella fotografía lo cambió todo. Los expedientes de los desaparecidos que había estudiado hasta entonces eran meras abstracciones, nombres en un papel amarillento que representaban vidas anónimas. Pero Ricardo Vargas tenía un rostro, una identidad, un lugar en el mundo. Su desaparición no podía ser despachada con la misma displicencia burocrática. La insistencia de la familia, su negativa a aceptar la posibilidad de que un hombre tan metódico y apegado a sus rutinas simplemente siguiera su camino, obligó a Morales a trascender la investigación pasiva. Ya no se trataba de conectar los puntos de un patrón estadístico. Se trataba de una obligación moral y profesional. La búsqueda de Ricardo Vargas se convirtió, de facto, en la investigación oficial que los otros desaparecidos nunca tuvieron. Un acto de justicia tardía para fantasmas sin nombre. La investigación comenzó, como era de esperar, en la única pensión del pueblo. El dueño, un hombrecillo nervioso de mirada huidiza, confirmó que Ricardo Vargas se había alojado allí. Su nombre estaba en el libro de registro, su caligrafía firme y clara. Sin embargo, al ser presionado por Morales sobre las últimas horas del tratante, el pensionista se mostró visiblemente incómodo. Desvió la conversación, balbuceando que el señor Vargas había salido a cenar y ya no había regresado. Mencionó casi como un susurro, como si temiera que las propias paredes pudieran oírle, que la última vez que lo vio se dirigía al único lugar del pueblo que ofrecía una comida decente, el Mesón del Olvido. En su evasiva, Morales no leyó ignorancia, sino un miedo profundo y arraigado a las consecuencias de hablar demasiado. Armado con esta información, el sargento recorrió la plaza, interrogando a los pocos parroquianos que se atrevían a cruzar la mirada con su uniforme. La mayoría ofrecía respuestas vagas, encogimientos de hombros y negativas apresuradas. Sin embargo, 2 jornaleros que habían estado en el mesón aquella noche recordaron algo. Hablaron de un forastero bien vestido,
cuya descripción coincidía a la perfección con la de Ricardo Vargas, que había mantenido una acalorada discusión con doña Rosa. No recordaban el motivo exacto, algo relacionado con el precio de un animal o la calidad de una mercancía, pero sí la tensión palpable en el ambiente. Según ellos, el hombre se había marchado bruscamente del local, profiriendo amenazas veladas, y nadie lo había vuelto a ver. La historia corroboraba una presencia, pero también ofrecía una conveniente coartada para su ausencia. El siguiente paso era inevitable. Morales se dirigió al mesón, encontrando a doña Rosa en su habitual pose de matriarca benevolente, sirviendo vino a los clientes del mediodía. El sargento le mostró la fotografía de Ricardo Vargas. La mujer la observó con una expresión de estudiada compasión, frunciendo el ceño como si intentara hacer memoria. Tras unos segundos, asintió lentamente. «Sí, claro que lo recuerdo», dijo con una voz teñida de una falsa tristeza. «Un hombre de negocios, muy vehemente. Tuvimos un pequeño desacuerdo, nada importante, pero se ofendió mucho. Su actuación era impecable, la de una honrada comerciante que lamentaba haber perdido un cliente por una disputa trivial. No había ni un atisbo de nerviosismo en su comportamiento, solo la calma serena de quien ha contado la misma mentira tantas veces que casi se ha convertido en su propia verdad». Doña Rosa continuó tejiendo su versión de los hechos con una precisión milimétrica. Describió cómo el señor Vargas, en un arrebato de orgullo herido, había pagado su consumición y abandonado el mesón de forma tempestuosa, declarando que llevaría su negocio a otra parte, a un lugar donde se valorara más a los hombres de su posición. «La gente de ciudad a veces es así, sargento», añadió con un suspiro de resignación. «Tienen el orgullo muy sensible». Ofreció una narrativa completa y cerrada, una explicación lógica que absolvía a todos los habitantes del pueblo de cualquier responsabilidad. El tratante de ganado, según su relato, no había desaparecido. Simplemente se había ofendido y se había marchado. Era una historia tan simple y tan creíble que, para cualquiera que no albergara ya una sospecha, habría sido el final definitivo del asunto. Sin embargo, para Morales, la perfección de su relato era precisamente lo que lo hacía sospechoso. La historia encajaba demasiado bien, resolvía todas las incógnitas con una facilidad insultante. Mientras doña Rosa hablaba, el sargento observaba sus manos, unas manos fuertes y capaces que nunca dejaban de trabajar, ya fuera limpiando el mostrador o sirviendo un plato. Notó cómo su sonrisa no flaqueaba, cómo sus ojos mantenían un contacto visual directo y firme. Era la compostura de alguien que no teme ser descubierto porque cree firmemente en la impenetrabilidad de su fortaleza. En ese momento, Morales comprendió que la fachada de doña Rosa no era simplemente una máscara social, sino una construcción meticulosa, un baluarte diseñado para repeler cualquier intento de escrutinio. La conversación no era un interrogatorio, sino un duelo silencioso. La familia de Ricardo Vargas, al ser informada de la versión de doña Rosa, la rechazó de plano. Su tío, insistieron, era un hombre de palabra y de principios. Jamás habría abandonado un trato cerrado ni habría dejado sus pertenencias en la pensión por una simple discusión. Era un hombre que valoraba el dinero, sí, pero valoraba aún más su reputación. La idea de que se hubiera marchado en mitad de la noche, sin avisar a nadie y dejando un negocio a medias, era, para ellos, una imposibilidad lógica y emocional. Su convicción inquebrantable proporcionó a Morales el anclaje que necesitaba. La desaparición de Ricardo Vargas no podía ser archivada como un caso más de un viajero que decide cambiar de rumbo. Era una anomalía, una pieza que no encajaba en el puzzle de la vida de aquel hombre. Aquella noche, en la soledad de su oficina, el sargento Morales colocó la fotografía de Ricardo Vargas junto al reloj de bolsillo de Julián Rivas. Dos objetos de dos hombres distintos, separados por el tiempo, pero unidos por un destino común y un último paradero conocido. Ya no eran coincidencias aisladas, sino pruebas que apuntaban en una única y aterradora dirección. La llegada de la familia Vargas había sido la chispa que prendía la mecha. La investigación había dejado de ser una exploración personal de viejos archivos
para convertirse en un procedimiento oficial con testigos, pruebas y, lo más importante, víctimas con un rostro y una familia que clamaba justicia. El punto de inflexión había llegado. La plácida superficie del pueblo se había roto, y Morales estaba decidido a sumergirse en las turbias aguas que se agitaban debajo, sin importar cuán profundo y oscuro fuera el abismo que allí le esperaba, con la certeza de que la verdad se ocultaba tras un muro de miedo colectivo. El sargento Morales centró su atención en el eslabón más débil de la cadena, el propietario de la pensión, un hombre llamado Isidoro Fuentes. Sabía que las negativas iniciales del pensionista no nacían de la ignorancia, sino de un terror profundo y paralizante. Para el resto del pueblo, doña Rosa era una santa. Para Isidoro, cuya pensión era la última parada documentada de los desaparecidos, ella debía ser algo mucho más siniestro. Morales comprendió que para derribar la fachada de la mesonera, primero debía quebrar el silencio de aquel hombre. No sería mediante la amabilidad, sino aplicando el peso inexorable de la ley, recordándole que la complicidad por omisión era, a ojos de la justicia, una forma de culpabilidad que conllevaba su propio y amargo precio. La segunda visita de Morales a la pensión fue deliberadamente diferente. No hubo saludos cordiales ni preguntas casuales. El sargento entró con la gravedad de su cargo, colocando su tricornio sobre el mostrador con un gesto que era a la vez una declaración de intenciones y una advertencia. Habló con una voz baja y cortante, exponiendo las inconsistencias en las declaraciones de Isidoro, señalando la improbable estadística de que tantos de sus huéspedes se desvanecieran tras cenar en el mismo lugar. No lo acusó directamente, pero tejió una red de implicaciones tan densa que el aire en la pequeña recepción pareció volverse irrespirable. El rostro de Isidoro, normalmente pálido, adquirió un tono ceroso, y sus manos temblorosas delataban la batalla interna entre el instinto de supervivencia y el miedo a la mujer que controlaba el corazón del pueblo. Finalmente, bajo la presión implacable, Isidoro se quebró, no con una confesión verbal, pues el nombre de doña Rosa parecía demasiado peligroso para pronunciarlo en voz alta, sino con un gesto. Con la mirada fija en el suelo, se dirigió a una pequeña oficina trasera y regresó con un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero agrietado. Lo dejó sobre el mostrador sin decir una palabra. Un acto de capitulación silenciosa. Era el registro meticuloso de cada transacción, cada proveedor y cada gasto de la pensión durante los últimos 5 años. Para Isidoro, entregar aquel libro era una forma de transferir la carga, de señalar la fuente del mal sin tener que nombrarla, esperando que los números y las fechas hablaran por él y lo absolvieran de su cobardía. Morales se llevó el libro al cuartel y pasó la noche entera bajo la luz de un candil de aceite, recorriendo sus páginas con una concentración febril. La mayor parte del contenido era mundano: compras de sábanas, reparaciones de fontanería, pagos al panadero. Sin embargo, su instinto, afilado por años de investigación, le decía que la clave estaba oculta a plena vista. Pacientemente, comenzó a cotejar las fechas de las desapariciones que había recopilado de los archivos con las entradas del libro. Durante horas, la tarea pareció infructuosa, un laberinto de cifras que no conducía a ninguna parte. La caligrafía nerviosa de Isidoro documentaba una existencia precaria, pero no parecía esconder ningún secreto oscuro, hasta que una anotación recurrente y extraña captó su atención. El descubrimiento fue un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Ocultas entre los gastos ordinarios, aparecían entradas periódicas bajo el concepto de suministros cárnicos especiales. A diferencia de las compras al carnicero del pueblo, estas no especificaban el tipo de animal ni el peso. Eran pagos fijos, a menudo realizados en especie, y junto a cada una de estas anotaciones, en el margen, figuraba una firma clara y rotunda, casi desafiante en su legibilidad. Recibido, Rosa M. G. La primera de estas firmas databa del día exacto después de que el primer viajero de su lista, un vendedor ambulante de Badajoz, fuera visto por última vez. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Era la prueba de una transacción nefasta. A medida que avanzaba en el libro,
El patrón se volvía innegable y cada vez más monstruoso. El 12 de noviembre de 1947, un jornalero de Jaén desaparece. El 13 de noviembre, el libro registra: pago por suministro cárnico especial, firmado Rosa M. G. El 2 de abril de 1948, el comerciante Julián Rivas, dueño del reloj de bolsillo, se esfuma. El 3 de abril, una nueva entrada idéntica, con la misma rúbrica impecable. Era un calendario de la muerte, un registro logístico del horror. Doña Rosa no solo era la última persona en ver a estas víctimas, era la beneficiaria directa de una entrega que tenía lugar inmediatamente después de su desaparición. El guiso que alimentaba al pueblo no provenía del mercado local. Su ingrediente principal llegaba a través de una cadena de suministro mucho más siniestra y secreta. La entrada final fue la que selló la certeza del sargento. Con fecha de una semana atrás, el día posterior a la acalorada discusión de Ricardo Vargas en el mesón, se leía: entrega extraordinaria, carne de primera calidad, pago doble acordado, recibido, Rosa M. G. La frase, carne de primera calidad, era de una crueldad tan pragmática y deshumanizante que a Morales se le revolvió el estómago. No era solo un asesinato, era una evaluación del producto. El tratante de ganado, un hombre robusto y bien alimentado, había sido clasificado como una mercancía superior. El libro de contabilidad ya no era una simple prueba circunstancial, era el testimonio mudo y detallado de un ciclo de depredación sistemática, disfrazado de contabilidad rural. Con el libro de contabilidad como prueba irrefutable, aunque críptica para un tribunal, Morales sintió que por fin tenía un arma tangible. Sin embargo, subestimó el poder de su adversaria. Las noticias de que el sargento estaba investigando a la benefactora del pueblo se extendieron como la pólvora, no como un rumor de un posible crimen, sino como el relato de una injusticia. ¿Cómo se atrevía aquel forastero, un hombre sin conocimiento de sus penurias, a mancillar el nombre de la única persona que les había mostrado compasión? La sospecha de Morales no fue percibida como un acto de justicia, sino como un ataque directo al corazón de su frágil comunidad, una afrenta a la mujer que era su símbolo de resiliencia y esperanza. Doña Rosa, lejos de acobardarse, reaccionó con una astucia brillante. Sintiendo la red estrecharse a su alrededor, no se escondió, sino que se expuso aún más a la luz pública. Dobló sus esfuerzos caritativos, organizando un gran almuerzo gratuito en la plaza para todas las familias necesitadas. Con una sonrisa serena y un delantal inmaculado, sirvió personalmente platos humeantes de su famosa caldereta, mientras aceptaba las bendiciones y los agradecimientos de la gente. Cada cucharada que servía era un acto de guerra psicológica, un refuerzo de su imagen de santa y una puñalada a la credibilidad del sargento. Estaba convirtiendo al pueblo entero en su escudo humano, utilizando su propia generosidad como el arma más eficaz contra la verdad. La estrategia funcionó a la perfección. La lealtad del pueblo hacia Doña Rosa se solidificó, convirtiéndose en una hostilidad abierta hacia el sargento Morales. Sus saludos en la calle eran recibidos con miradas frías y silencio. Los niños que antes jugaban cerca del cuartel ahora se apartaban a su paso. Los tenderos le servían con una eficiencia gélida, sin cruzar palabra. Se convirtió en un paria en la misma comunidad que se suponía debía proteger. Estaba completamente aislado, un hombre solo con una verdad monstruosa que nadie estaba dispuesto a escuchar. La atmósfera se volvió opresiva, y Morales sintió el peso no solo de su investigación, sino del odio colectivo de un pueblo ciego y devoto. La intimidación de Doña Rosa no se limitó a la opinión pública. Una tarde, realizó una visita aparentemente casual a la pensión de Isidoro Fuentes. No hubo amenazas directas. Simplemente se sentó en la recepción, le preguntó por su familia y le dejó una cesta con pan recién hecho y un trozo de embutido casero. Mientras hablaba de la importancia de la lealtad y de cómo los buenos vecinos se cuidan unos a otros, sus ojos oscuros nunca abandonaron los del aterrorizado pensionista. El mensaje era inequívoco. Sé que hablaste. Un acto más de deslealtad tendrá consecuencias. El gesto, que para cualquier otro sería de amabilidad,
Fue para Isidoro una sentencia, sellando sus labios con un miedo más profundo que cualquier juramento ante un juez. Con su único testigo potencial neutralizado por el terror, Morales se encontró en un callejón sin salida. El libro de contabilidad era una prueba poderosa, pero dependía de la interpretación y del testimonio de Isidoro para ser irrefutable. Sin él, un buen abogado podría argumentar que las anotaciones eran simples transacciones comerciales mal redactadas. Doña Rosa había construido una fortaleza inexpugnable a su alrededor, no con muros de piedra, sino con los ladrillos del afecto, la gratitud y el miedo de todo un pueblo. El sargento se dio cuenta de que se enfrentaba a un enemigo que no solo violaba las leyes de los hombres, sino que también manipulaba con maestría las emociones humanas más básicas. Recluido en su oficina, Morales repasaba una y otra vez los escasos elementos de los que disponía: el reloj de bolsillo de un hombre muerto y el libro de contabilidad de un hombre aterrorizado. Eran piezas de un rompecabezas macabro, pero le faltaba la imagen central. Sabía que la verdad no estaba en los papeles ni en los testimonios que ya no podría obtener. La verdad estaba oculta en algún lugar físico, un espacio donde la fachada de Doña Rosa se desmoronaba y su verdadera naturaleza operaba sin testigos. Su mente repasaba cada detalle, cada rumor, cada palabra susurrada sobre el mesón del olvido, buscando una fisura en su estructura. Fue entonces cuando recordó un detalle aparentemente insignificante mencionado por los jornaleros que presenciaron la discusión de Ricardo Vargas. Habían comentado, de pasada, el ruido rítmico y sordo que a veces provenía del sótano del mesón a altas horas de la noche. Un sonido como de un hacha golpeando madera. Un sonido que todos atribuían a la preparación de la leña para la cocina del día siguiente. Pero, ¿y si no era leña lo que se cortaba en aquel sótano? La puerta que conducía a él recordaba a Morales de su visita. Era de roble macizo y estaba reforzada con una pesada tranca de hierro, una fortificación desproporcionada para una simple bodega de vinos y alimentos. La idea se arraigó en su mente con la fuerza de una revelación. El sótano. Ese era el corazón del mesón, el sancta sanctorum al que nadie, excepto Doña Rosa y su mozo Benito, tenían acceso. Era el único lugar donde el crimen podía llevarse a cabo con la meticulosidad y la discreción que la evidencia sugería. No era una simple bodega, era un matadero, un taller donde la materia prima de su infame caldereta era procesada lejos de miradas indiscretas. En ese espacio subterráneo se ocultaba la prueba física y definitiva que necesitaba para destruir la leyenda de la santa y revelar la verdad de la asesina. La confrontación directa era inútil. La manipulación social la había hecho intocable. Por tanto, solo quedaba una vía de acción, un movimiento arriesgado que podría costarle su carrera si se equivocaba. Morales apartó el libro de contabilidad y tomó una hoja de papel en blanco. Con una caligrafía firme, impulsado por una nueva y sombría determinación, comenzó a redactar una solicitud formal al juez de la capital provincial. No pedía un interrogatorio ni más testigos. Solicitaba una orden de registro para el mesón del olvido, específicamente para su sótano, basándose en la sólida pero circunstancial evidencia que había acumulado. Era su última carta, una apuesta de todo o nada contra la matriarca de las sombras. Mientras escribía, el sargento sentía el peso de todas las almas anónimas que habían terminado su viaje en aquel pueblo. No luchaba solo por Ricardo Vargas o Julián Rivas, sino por la docena de nombres sin rostro que llenaban los legajos olvidados. La pluma rasgaba el papel en el silencio de la noche, un sonido que era la antítesis del golpe sordo del hacha en el sótano. Era el sonido de la justicia, lenta y metódica, preparándose para abrirse paso a través de la madera, la piedra y las mentiras para sacar a la luz un horror que superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. La solicitud estaba terminada. Morales la dobló y la guardó en el bolsillo interior de su guerrera. Al amanecer, él mismo la llevaría al juzgado. Sabía que los próximos días definirían no solo el destino de Doña Rosa, sino también el suyo propio. Miró por la ventana hacia el mesón, cuyas luces ya comenzaban a encenderse, preparando un nuevo día de hospitalidad y servicio. Desde la distancia, parecía un faro de calidez en la penumbra del alba,
Pero el sargento ya no veía un refugio, veía un mausoleo, una tumba con un hogar encendido, y sabía que tenía la obligación de apagar ese fuego para siempre, sin importar el coste personal. La llegada de la orden judicial, transportada por 2 guardias civiles de rostro impasible desde la capital, fue un acto solemne que silenció la plaza del pueblo. El papel, sellado y firmado, representaba una intrusión del mundo exterior, una autoridad superior que no se dejaba influir por la reputación local ni por los afectos comunitarios. El sargento Morales, flanqueado por sus refuerzos, se dirigió al mesón del olvido no como un vecino, sino como un agente de la ley ejecutando un mandato ineludible. Doña Rosa los recibió en la puerta, secándose las manos en el delantal, con una calma que rayaba en el desafío. Su expresión no era de miedo, sino de una profunda y teatral decepción, la de una mártir a punto de ser profanada por la incredulidad de los hombres. El pueblo entero observaba en silencio, conteniendo la respiración, convencidos de que estaban a punto de presenciar la humillación de una santa. El registro comenzó en las estancias principales, un procedimiento metódico que parecía destinado al fracaso. La cocina estaba inmaculada, las ollas de cobre brillaban colgadas en la pared y el suelo de baldosas estaba tan limpio que se podía comer en él. Cada rincón del mesón público exudaba orden y pulcritud. Los guardias, influenciados por la atmósfera y la serena cooperación de Doña Rosa, empezaron a intercambiar miradas de escepticismo. Parecían estar profanando el hogar de una anciana honorable por la corazonada de un sargento forastero y paranoico. La propia mesonera les ofrecía café, moviéndose entre ellos con una dignidad ofendida que convertía cada uno de sus gestos en una acusación silenciosa. Morales, sin embargo, ignoró la creciente presión de sus subordinados y la obra de teatro de su sospechosa, manteniendo su mirada fija en un único punto, la pesada puerta de roble que conducía al sótano. La puerta estaba cerrada con una tranca de hierro forjado, una medida de seguridad completamente desproporcionada para una simple bodega. Cuando Morales ordenó que la abrieran, Doña Rosa protestó por primera vez, su voz teñida de una falsa preocupación. «Ahí abajo solo guardo los vinos y las patatas, sargento. Es un lugar húmedo y oscuro. No encontrarán nada de interés». Pero su reticencia solo sirvió para reforzar la determinación del sargento. Ante la negativa de la mujer a facilitar la llave del candado, los guardias tuvieron que usar una palanca de hierro. El sonido de la madera astillándose y el metal rechinando al ceder resonó en el mesón como el primer crujido de una tumba que se abre, un soplo de aire frío y viciado, con un penetrante olor a lejía y a algo más, un matiz dulzón y metálico. Ascendió desde la oscuridad, acallando todas las dudas. El descenso por los gastados escalones de piedra fue un viaje a otro mundo. Arriba quedaba el calor del hogar y el aroma a guiso. Abajo reinaba un frío sepulcral y una limpieza tan obsesiva que resultaba antinatural. El sótano no era una bodega desordenada, sino un espacio funcional y metódico. El suelo de cemento pulido presentaba un ligero declive hacia un desagüe central, un diseño típico de los mataderos para facilitar la limpieza de la sangre y otros fluidos. No había telarañas ni polvo. Cada superficie parecía haber sido fregada recientemente con un celo casi quirúrgico. En el centro de la estancia, bajo la única bombilla que colgaba del techo, se erigía un enorme tajo de madera de olivo, su superficie oscura y saturada por años de un uso que Morales comenzaba a comprender con un horror creciente. Colgados en la pared, en un orden perfecto, se encontraban los instrumentos de un carnicero profesional, pero con una escala y una variedad que helaban la sangre. Había hachas pesadas, cuchillos de despiece de distintas longitudes, sierras para cortar hueso y afilados ganchos de acero. Cada herramienta estaba impecable, afilada como una navaja de afeitar y libre de cualquier rastro de óxido o suciedad. Era el arsenal de alguien que no solo sabía cómo desmembrar un cuerpo, sino que lo hacía con una eficiencia rutinaria y un profundo respeto por sus herramientas de trabajo. La visión de aquel despliegue de acero quirúrgico en el sótano de una amable mesonera era una disonancia cognitiva tan brutal que uno de los guardias más jóvenes tuvo que apoyarse en la pared para no vomitar. La fachada de Doña Rosa no se había agrietado.
Se había desintegrado por completo. Fue mientras examinaba el tajo de madera cuando Morales notó una irregularidad en el muro de piedra tras él. Una de las losas no encajaba perfectamente con las demás. Su argamasa era más nueva, menos cubierta por la pátina de la humedad. Usando la punta de una bayoneta, hizo palanca con cuidado. La piedra cedió, revelando un pequeño compartimento oculto en el espesor del muro. El olor que emanó de aquel hueco fue nauseabundo. Una mezcla de cuero viejo, metal oxidado y el perfume rancio de la descomposición. Dentro, en un desorden macabro, se encontraba el tesoro de los muertos, la prueba irrefutable de que las sospechas del sargento se habían quedado cortas. Era el archivo personal de las víctimas, los últimos vestigios de las vidas que doña Rosa había cosechado para su despensa. Con manos enguantadas, Morales comenzó a extraer los objetos uno por uno, colocándolos sobre un paño limpio en el suelo. Surgió una pequeña montaña de existencias robadas, una docena de carteras de cuero, algunas con fotografías de esposas e hijos que nunca volverían a ver a sus seres queridos, anillos de boda, un reloj de plata con el monograma JR, una petaca grabada, un par de gafas con una patilla rota. Cada objeto era un eco silencioso de una vida interrumpida, una historia personal reducida a un trofeo escondido en la oscuridad. El sargento reconoció de inmediato el reloj de Julián Rivas, la pieza que había iniciado toda la investigación. Verlo allí, junto a las pertenencias de tantos otros hombres, fue la confirmación definitiva de que el Mesón del Olvido no era un negocio de hostelería, sino una trampa industrial de depredación humana. Pero el descubrimiento más espeluznante aún estaba por llegar. En el fondo del compartimento, envuelto en un paño de cocina a cuadros, había un pequeño cuaderno de contabilidad, similar al que usaban los tenderos para llevar sus cuentas. Su cubierta de hule estaba gastada por el uso. Morales lo abrió, esperando encontrar un registro de las ganancias obtenidas de la venta de los objetos robados. Lo que encontró fue infinitamente peor. Era, tal y como había temido en sus peores pesadillas, el libro de recetas de doña Rosa. Sin embargo, las anotaciones no se limitaban a listar ingredientes como el pimentón, el laurel o el comino. Junto a ellos, con una caligrafía pulcra y metódica, figuraban nombres de personas. La primera página que abrió detallaba la preparación de su famosa caldereta. La receta era precisa: 4 kilos de carne de la pierna, jornalero de Jaén, noviembre 1947. Carne algo dura, requiere cocción prolongada. Añadir 2 cebollas grandes, una cabeza de ajos y un vaso de vino blanco. Pimentón de la Vera para dar color y sabor profundo. Página tras página, el horror se repetía, convirtiendo un simple recetario en la crónica de una atrocidad gastronómica. Estofado especial, comerciante de Écija, abril 1948. Bien alimentado, carne de excelente calidad. Aprovechar la grasa para el sofrito. Los nombres de los desaparecidos no eran tratados como víctimas, sino como un ingrediente más, clasificados por su procedencia, su complexión y la calidad de su carne. El libro era la confesión más detallada y desalmada que un criminal había dejado jamás por escrito. Revelaba una mente que había borrado por completo la línea entre el ganado y el ser humano, reduciendo a sus huéspedes a meras fuentes de proteína en una época de escasez. La meticulosidad de las anotaciones, la frialdad con la que evaluaba las características de cada ingrediente, era más aterradora que cualquier acto de violencia impulsiva. No había ira ni pasión en aquellas páginas, solo el pragmatismo helado de una administradora de recursos que se negaba a desperdiciar cualquier oportunidad de sustento que se cruzara en su camino. El sargento cerró el libro con un golpe seco, el sonido retumbando en el silencio del sótano como el cierre de un ataúd. Cuando subieron de nuevo a la luz del mesón, el mundo parecía haber cambiado. El aroma a comida que antes impregnaba el aire ahora era nauseabundo. Cada nota especiada evocaba las horribles recetas del cuaderno. Doña Rosa esperaba sentada en una de las mesas, su rostro una máscara de serenidad impasible. Morales colocó el libro de recetas y el reloj de Julián Rivas sobre la mesa frente a ella. No hizo falta pronunciar ninguna acusación. La prueba era tan abrumadora, tan explícita,
que las palabras sobraban. La mujer miró los objetos, luego levantó la vista hacia el sargento, y por primera vez, la sonrisa amable desapareció, revelando una expresión de absoluta indiferencia, una quietud vacía de toda emoción humana. Su confesión no fue un torrente de arrepentimiento ni una explosión de locura. Fue una declaración de principios, pronunciada con la misma voz calmada con la que solía tomar nota de los pedidos. «La guerra me lo quitó todo, sargento», comenzó. Su tono era el de una maestra explicando una lección simple. «Mi marido, mi hijo, me dejó sola en un mundo donde la comida era un milagro y el hambre una certeza. Aprendí la lección más importante de todas». Hizo una pausa, mirando a los guardias como si no pudiera comprender su consternación. «En este mundo, nada se debe desperdiciar, absolutamente nada. Eran hombres solos, sin nadie que los llorara. ¿Qué diferencia había entre ellos y un cordero que se ha perdido del rebaño? La carne es carne, y el hambre no distingue». No había remordimiento en sus palabras, solo una lógica rota y monstruosa forjada en el crisol de la desesperación. Para ella, sus actos no eran asesinatos, sino un acto de supervivencia, una forma de equilibrio en un universo desequilibrado. Había creado su propio y macabro ecosistema, donde los viajeros solitarios eran la cosecha que alimentaba a la comunidad, un ciclo de sustento que comenzaba con una sonrisa hospitalaria y terminaba en el tajo de despiece de su sótano. Su crimen no era el producto de la maldad en el sentido tradicional, sino de una ausencia total y aterradora de la empatía más básica, un vacío moral llenado por la pragmática y brutal ley del hambre. Los guardias la esposaron en medio de un silencio sepulcral, mientras la conducían fuera del mesón, a través de la multitud de aldeanos que ahora la miraban con una mezcla de horror, incredulidad y una terrible vergüenza retrospectiva por cada plato de caldereta que habían disfrutado. Doña Rosa no bajó la cabeza. Caminaba erguida, con la dignidad de quien se siente justificado en sus acciones, una matriarca depuesta pero no derrotada. Su mirada se cruzó por un instante con la del sargento Morales, y en sus ojos oscuros no había odio ni súplica, solo una pregunta silenciosa y terrible que lo perseguiría para siempre. «Usted no sabe lo que es el hambre de verdad, ¿verdad, sargento?». El juicio de Rosa M.G., rápidamente apodada por la prensa nacional como la mesonera de los huesos, fue un espectáculo macabro que sacudió los cimientos de una nación que intentaba sanar sus heridas de guerra. No fue un juicio sobre un crimen, sino sobre la naturaleza misma del alma humana en tiempos de miseria. Corresponsales de Madrid y Barcelona descendieron sobre el pequeño pueblo, transformando su plaza silenciosa en un hervidero de cámaras y periodistas ávidos de detalles escabrosos. En el banquillo, Doña Rosa permaneció impasible, una abuela de luto cuya serenidad era más aterradora que cualquier grito de locura. Su testimonio, ofrecido con una lógica pragmática y desprovista de emoción, no buscaba el perdón, sino la comprensión de una ley natural que, según ella, había sido la única que nunca la había abandonado: la ley del hambre. No negó nada, simplemente no entendía la acusación. La sentencia fue dictada en una sala abarrotada, cuyo silencio era tan denso que parecía tener peso físico. Condenada a la pena máxima, su rostro no registró ni sorpresa ni alivio, solo la misma indiferencia con la que había evaluado la calidad de la carne de sus víctimas. Para el resto de España, se convirtió en un monstruo de leyenda, la encarnación de la brutalidad oculta bajo la piedad de la posguerra. Su historia se imprimió en crónicas de sucesos y se susurró en los cafés, un cuento de terror real que superaba cualquier ficción. Pero la condena de Doña Rosa fue también la condena del pueblo, cuya inocencia quedó manchada para siempre. Ya no era un remanso de paz en la sierra andaluza, sino el escenario de un horror caníbal, un lugar marcado en el mapa con la tinta indeleble de la vergüenza y la complicidad inconsciente. El estigma se adhirió a los habitantes del pueblo como una segunda piel. Soportaron las miradas de reojo, los susurros en los mercados de las villas vecinas y la humillación de saber que habían sido alimentados con los restos de hombres inocentes. Cada plato de guiso que habían elogiado, cada gesto de gratitud hacia Doña Rosa, se convirtió en un recuerdo amargo.
un veneno retrospectivo que corroía su memoria colectiva. La comunidad se fracturó, dividida entre quienes se aferraban a la incredulidad y quienes se consumían en una culpa silenciosa. El mesón del olvido, que había sido su corazón, se convirtió en su tumba simbólica, un recordatorio perpetuo de que el mal no siempre llega con cuernos y un tridente, sino a veces con una sonrisa amable y un plato de comida caliente. El edificio en sí fue clausurado por orden judicial, sus puertas y ventanas selladas con tablones de madera, como si se intentara contener una plaga. Nadie se atrevió a comprarlo, a derribarlo o a reclamarlo. Quedó varado en el tiempo, un esqueleto de vigas podridas y tejas rotas que se negaba a desaparecer del paisaje. Se convirtió en la cicatriz visible de la herida invisible del pueblo, un monumento a la atrocidad que el viento y la lluvia comenzaron a erosionar lentamente. Para los forasteros, era una curiosidad morbosa. Para los locales, un mausoleo que les obligaba a recordar lo que más deseaban olvidar. Su presencia física aseguraba que la historia no se disolvería en el pasado, sino que permanecería allí, anclada a la tierra que había absorbido tanta sangre y tantos secretos. Con el paso de los años, la historia factual comenzó a desvanecerse, dando paso a la leyenda. Los hechos, ya de por sí espeluznantes, fueron adornados por el folclore y el miedo. La gente del pueblo empezó a hablar de un frío antinatural que emanaba de las ruinas, incluso en los días más calurosos del verano. Juraban que, en las noches de luna nueva, si uno se acercaba lo suficiente, podía oler el aroma espectral de la caldereta, un olor que ya no invitaba al apetito, sino que provocaba un pánico visceral. Otros contaban haber oído el eco rítmico y sordo de un hacha golpeando madera, proveniente del sótano sellado, como si la cocinera fantasma siguiera preparando el menú para huéspedes que nunca llegarían. El mesón dejó de ser un lugar para convertirse en una presencia. La leyenda del mesón del olvido se arraigó en la cultura local, transformándose en una advertencia susurrada de generación en generación. Doña Rosa mutó de criminal a espectro, un coco para asustar a los niños que se portaban mal, y una lección sombría para los adultos sobre la delgadez del velo de la civilización. La historia se convirtió en el cuento más oscuro de la comarca, un relato que se narraba en voz baja alrededor de las hogueras, recordando a todos que la desesperación puede abrir puertas a abismos que la mente apenas puede concebir. El olvido que el nombre del mesón prometía se invirtió irónicamente, asegurando que su memoria, y la de sus víctimas anónimas, perduraría para siempre, grabada a fuego en el alma de la región. Hoy en día, las ruinas del mesón atraen a un tipo diferente de viajero. Ya no son almas perdidas en busca de refugio, sino turistas morbosos y cazadores de fantasmas en busca de un escalofrío. Pequeños grupos se congregan a una distancia prudencial, mientras un guía local, descendiente de aquellos que una vez comieron en sus mesas, relata la historia con una mezcla de solemnidad y espectáculo. Señala la ventana por donde entraba la luz, la puerta que selló tantos destinos, y termina su relato con la misma frase macabra que se ha repetido durante décadas. Dicen que el estofado de Doña Rosa era tan bueno, tan inolvidable, que la gente aseguraba que era un plato para morirse. No sabían cuánta razón tenían. El caso del mesón del olvido nos obliga a confrontar una pregunta incómoda, una que resuena desde las profundidades de su sótano manchado. ¿Fue Doña Rosa una psicópata, un monstruo nacido con un alma vacía? ¿O fue una creación de su tiempo, un producto lógico y aterrador de la devastación y el hambre más absolutos? Su confesión, la carne es carne, no era la divagación de una loca, sino el axioma de una superviviente que había despojado al mundo de toda moralidad, reduciéndolo a su componente más básico, el sustento. Su historia funciona como un espejo oscuro, reflejando la fragilidad de nuestras propias convenciones y preguntándonos qué seríamos capaces de hacer si el estómago vacío se convirtiera en nuestro único consejero. El legado de Doña Rosa no es solo el de una asesina en serie, sino el de un símbolo terrible de la capacidad humana para la adaptación. Su método, aunque monstruoso, era un sistema cerrado y eficiente de reciclaje,
una perversión de la lógica de la naturaleza donde nada se desperdicia. El mesón del olvido se erige, incluso en su estado ruinoso, como un testamento de que bajo la superficie de la comunidad, la piedad y la hospitalidad, puede latir un corazón pragmático y depredador. Es la prueba de que el horror más profundo no siempre reside en lo sobrenatural, sino en la aterradora racionalidad que puede surgir cuando la humanidad es empujada más allá de sus límites. Algunas historias merecen ser contadas no por su capacidad para asustar, sino por su poder para advertir. El eco de los crímenes de Doña Rosa es una de esas memorias que se niegan a ser enterradas bajo las ruinas del tiempo. Nos recuerdan que la historia está llena de archivos oscuros y verdades incómodas que deben ser preservadas para comprender la complejidad de nuestra propia naturaleza, para asegurar que los capítulos más sombríos de nuestra historia nunca sean olvidados y que las voces de las víctimas sin nombre sigan resonando. Suscríbase y ayúdenos a mantener abierto el archivo de las sombras.